Otro tema interesante para tener en cuenta a la hora de setear nuestro rifle, pensando en esto de la balística, es que, por ejemplo, si son de tirar en un lugar con viento, que suele haber viento, que siempre tienen el viento como un factor, cada proyectil con su coeficiente balístico, a las velocidades que manejamos nosotros, estamos hablando de PCP, supongamos entre 800 y 1000 FPS como parámetro, cada proyectil con su coeficiente balístico y con su velocidad va a tener una velocidad a la cual el viento lo afecte menos. Como vieron en la explicación de la parte 2 del video, que yo les mostré que el proyectil, cuando se deriva por el viento, esa deriva no es porque el viento lo empuja para el costado, ahora el viento viene de allá para acá, no es que el viento me lo empuja para el costado, sino que hace esto de timoneo, que lo expliqué en el video anterior. Bueno, ese efecto de timoneo, como les expliqué, que viene dado por estas turbulencias que se generan, estas perturbaciones que se generan en los flujos de aire, y esas perturbaciones están directamente atadas del coeficiente balístico, porque el coeficiente balístico está atado al coeficiente de arrastre, o sea, al coeficiente de resistencia que tiene ese proyectil por su forma para avanzar, independientemente del tamaño, del volumen. O sea, esa forma es la que va a generar estos torbellinos, estas turbulencias, y es interesante saber y aprender que no necesariamente más velocidad significa menos deriva. ¿Por qué? Porque al aumentar la velocidad también aumenta la resistencia al avance y aumentan esos torbellinos. Entonces hay una velocidad justa que hay que buscarla cada uno haciendo pruebas o empíricas en el campo, que por ahí es más difícil porque cuesta más tener el parámetro del viento controlado porque no lo controlamos nosotros. Pero sí, a través de una simulación en los programas de balística, ya sea Chergan o Strelok, podemos simular a qué velocidad el proyectil se desvía menos. Habitualmente para los proyectiles de uso normal, esa velocidad anda alrededor de los 900 FPS. Si vamos por debajo se desvía más, si vamos por arriba se desvía más. Es como un punto dulce donde el proyectil sufre menos la deriva. Es un dato muy interesante porque a mí me ha pasado acá de querer tirar rápido a 1000, 1050 FPS y de repente ver que por más que tire esa velocidad, el proyectil se me sigue abriendo mucho, se me sigue derivando mucho por el viento. Entonces, obviamente, a más velocidad tengo menos caída, eso es indiscutible, es una cuestión de gravedad, pero sí, el tema de la deriva está atado a la velocidad y no en una forma lineal, sino que está atado al punto justo donde a ese proyectil las turbulencias estas lo afectan menos. Entonces, como ejercicio, como recomendación para los que tiran en zonas ventosas, es por ahí sacrificar un poquito de caída del proyectil, que caiga un poquito más, que tengamos que torretear un poquito más, que tengamos que compensar un poquito más, pero ganarle a la deriva. Y realmente los cambios son notorios. Obviamente, contra más lejos tiramos y contra más viento hay, más se nota, entonces bueno, más beneficio vamos a tener. Por ahí si los tiros son cortos, son 40, 50 metros, no vamos a tener o sea, la deriva es tan poca que ahí sí podemos exprimir la potencia, darle más velocidad, menos caída, más potencia, y decir, bueno, le saco todo el provecho al rifle, toda la potencia, y me voy a sentar un rato. Y despreocuparnos por la deriva. Pero si nuestro objetivo es el tiro largo, el long range, abatir esa presa lejos o divertirnos haciendo grupos lejos, sano consejo, jueguen con el programa, vayan cambiando la velocidad, dejen constante el viento de un ángulo 90 grados para hacer la máxima simulación, digamos, que es la máxima perturbación que se genera, y vayan jugando con la velocidad del proyectil a ver en qué momento esa variación es la mínima. Obviamente para eso tenemos que conocer el coeficiente balístico del proyectil. Después vamos a ver también como método casero para calcular el coeficiente balístico del proyectil.
que lo vamos a, digamos, a determinar habitualmente a las distancias que solemos tirar. No tiene sentido calcular el coeficiente balístico a 50 metros si vamos a tirar a 100 o a 150, ni tampoco calcularlo a 150 si vamos a tirar a 50. Porque bueno, esto como les decía antes, el coeficiente balístico, cuando cambia la velocidad del proyectil, cambia el coeficiente balístico y el proyectil obviamente desde que sale hasta que llega va perdiendo velocidad. Entonces bueno, se complejiza todo, pero como promedio, como regla, lo ideal es sacarlo a las distancias que habitualmente tiramos. Bueno, otro tema, digamos, importantísimo en todo esto, hablamos del coeficiente balístico, del slug, que tiene mejor coeficiente que el balín, que la estabilidad, que la inestabilidad dinámica, que la forma, que el long range, que la temperatura, todo bárbaro, pero bueno, ahora viene el problema. Bueno, sí, todo muy lindo, pero ¿y con mi rifle qué hago? Y bueno, ahí es donde saltan también sus diferencias y donde podemos encontrar una diferencia, una ventaja, digamos, importante para el balín, porque, bueno, justamente esto que hablábamos de que el balín tiene esta pollera, que es más finita, que acá es hueca, que la cabecita es más chiquita, porque realmente la sección de la cabeza donde apoya la estría es muy finita. Esto, digamos, se traduce en dos ventajas importantes, muy importantes. Una es que requiere menos potencia para ser propulsado. ¿Por qué? Porque si bien podemos tener dos proyectiles del mismo calibre, del mismo peso, la diferencia va a estar que en el balín la zona de roce con el estriado del caño va a ser mucho menor, va a rozar un poquito acá y un poquito en la pollera. Este menor roce significa más velocidad, menos trabajo, menos resistencia al avance dentro del caño, cosa que con el slug el roce va a ser en todo el largo de su cuerpo, y también sumado que la pollera del balín, como es finita, se deforma fácil y ofrece, por más que ofrezca resistencia, se deforma fácil porque es hueca y se aprieta, digamos, y sale. Entonces eso en el slug, que es macizo, no va a pasar. Por ahí un poquito menos en los híbridos, por ejemplo, de FX, que es como si fuera una pollera, entonces eso le permite un poquito más de flexibilidad al plomo y que le cueste menos trabajo copiarlo. Entonces, bueno, ahí tenemos una ventaja que es, digamos, la velocidad. Es más fácil darle velocidad a este proyectil que a este, o sea, requiere menos esfuerzo por parte del rifle. Si queremos y sacamos la cuenta, obviamente como el coeficiente balístico del slug es mejor que el del balín, digamos, a un mismo seteo de rifle, supongamos que el balín lo saco a 920 fps y el slug a 850 sin tocar el rifle, en un principio son los dos de 25 grain, en un principio este va a tener más energía que este, por eso 70 pies de diferencia, pero por la diferencia de coeficiente balístico, rápidamente, digamos, el balín se va a empezar a frenar y este va a seguir, o sea, este también se va a frenar, pero menos, entonces lo va a alcanzar y va a llegar a un punto donde lo alcance y en ese punto ya le va a equiparar la energía, y después el balín se va a seguir quedando atrás y el slug va a tardar más en perder esa velocidad. Entonces en un momento el slug se va a ir separando y va a retener más energía que el balín, como expliqué antes. En este caso estamos con mismo peso pero distintas velocidades. Entonces en boca de cañón ya la ventaja la lleva el balín, pero en un momento, y no es muy lejos, si quieren hagan la prueba, pero no va a ser muy lejos, capaz que a los 20, 30, 40 metros ya se equiparan, y de ahí en adelante ya el slug va a predominar en energía, ¿sí? Así que bueno, pero es un tema que hay que tenerlo en cuenta, digamos, que a mismo peso, a mismo calibre, mismo seteo del rifle, el balín en principio tiene más velocidad, o sea, tiene más velocidad en boca de caño. Aparejado con esto viene otro tema que no es menor y es el más preocupante, el más grave y el que más nos va a determinar cuál va a ser nuestra elección a la hora de elegir un proyectil para nuestra arma. Es que si no queremos tocar mucho acá, ya sea porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos las ganas, porque no tenemos el presupuesto, porque no tenemos un mecánico armero amigo, conocido cerca, etcétera, etcétera, el motivo que ustedes quieran,
¿qué puede pasar? Que esto acá no ande. ¿Por qué? Porque la ventaja de esto, como les decía, que se deforme, qué sé yo, la pollera siempre está sobredimensionada, es más grande que el calibre del rifle, la cabecita es la que manda en el calibre, entonces la cabeza es la que suele tener el diámetro, digamos, entre comillas, que se acomoda al caño, que sería, qué sé yo, 5.51, 5.48, 5.56, el diámetro que sea, es de la cabeza, y la pollera siempre está sobredimensionada, la pollera siempre es más grande. Y eso está hecho a propósito y es más blandita, porque justamente lo que permite esto es tener mayor flexibilidad a la hora de poner el proyectil en distintos caños. Entonces, por ejemplo, este rifle, el P35, del cual ya he hecho un video, no le gustan los slugs. ¿Por qué? Porque tiene un caño, o sea, no es que no le gustan los slugs, no le gustan los slugs que yo consigo acá. Tiene un caño sobrecalibrado, no sé bien en cuánto estará, pero yo a este rifle le pongo un slug de 5.51, que es lo más grande que consigo acá, digamos, a un precio razonable. Y yo le pongo un slug y lo soplo nomás o lo empujo con nada y el slug pasa derecho hasta acá abajo, hasta donde tiene el choque, y en el choque apenitas muerde un poquito y sale. Uno mira ese proyectil cuando sale del caño y está prácticamente sin marcar. ¿Eso en qué se traduce? Que el proyectil, primero, que se pierde aire por el costado, que no sella bien. Segundo, que como no toma estría, no se produce este movimiento de rotación que hablamos, entonces no tengo una buena estabilidad, los tiros van a parar a cualquier lado, es un desastre. O sea, este rifle con slug, con los que hay acá disponible, no anda. Si tuviéramos un slug con más diámetro, por ahí habría que ver, no sé, 5.55 o qué medida, capaz que la cosa cambia. Algunos cambian el caño y dicen, no, yo quiero usar slug y me gusta este rifle, así que agarro y le cambio el caño. Bueno, ponemos plata, ponemos otro caño, logramos por ahí lograr un resultado con slug. El balín no, el balín anda bien, porque como la pollera es más grande, siempre va a copiar eso. Sí puede pasar, ojo, que si la cabeza es chiquita igual y la pollera es grande, la cabeza va como bailando adentro del caño, la pollera copia, pero la cabeza va bailando y esto cuando salga ya tiene ese baile, esa oscilación y ya tenemos una inestabilidad y nos va a producir mala precisión. Por eso tampoco es que si es muy grande el caño, significa que con balín sí o sí va a andar bien, no. Por ahí, digamos, va a tener una oscilación, después el centro de presión me lo va a estabilizar y por ahí me corrige esa oscilación y logro tener precisión o no, todo puede pasar. Pero bueno, digamos, en general, este rifle no le gustan todos los proyectiles, a algunos le gustan más que otros, pero bueno, no me costó mucho hacerlo andar con JCB, con Gamo, con Pegasus, yo no lo he probado, pero me han dicho que anda bien, y con los Apollo 18 anda bien, o sea, tengo opciones. En cambio acá, no, estoy frito. Por ahí, capaz que si pruebo algún Slug Nielsen de más diámetro funcione, pero la verdad que son bastante caros. Entonces, bueno, esto es una ventaja, digamos que hay que darle al balín y hay que tenerla clara y hay que saberlo entender y respetar. Que hay rifles que los slug no le gustan, ya sea por el estriado, por la potencia, por el tamaño del caño, digamos, el calibre exacto del caño, o algún otro motivo, nada, que pueda haber ahí dando vueltas, que uno pruebe y no hay caso, el slug no anda. Entonces, bueno, tampoco hay que enceguecerse que sí o sí la solución es esta o esta, digamos, esto es, como digo siempre, es una cuestión de que cada uno busque lo que es mejor, pero por ahí sí, con estas herramientas, digamos, con esto que uno va aprendiendo, tener en claro por qué esto puede funcionar y esto no, o sí, o viceversa. Después, otra cosa que nos podemos encontrar, que es interesante porque la industria ha ido, digamos, evolucionando, es que algunos fabricantes se asocian o digamos, hacen acuerdos, fabricantes de armas con fabricantes de municiones, hacen acuerdos por ahí para desarrollar rifles, caños como hermanados. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de RTI, que presentó un caño, digamos, desarrollado específicamente para tirar los rediseñados de 25 grain de calibre 5,5 y anda muy bien, realmente hace unos grupos increíbles. O sea, es un matrimonio, digamos, entre esas dos empresas, donde dicen, bueno,
esto está hecho para tirar con esto. Te garantizamos que tirando con esto anda bárbaro. Por otro lado, empresas como FX, por ejemplo, saca los liners heavy que están pensados con un paso de estría y con un diseño pensado exclusivamente para tirar con slug pesados y no tanto para tirar con pellet. Entonces, por ahí tener esas cosas específicas está bueno porque nos permite a nosotros como usuarios, digamos, apuntar a donde queremos, al tiro con slug, con balín. Si hay un tiro de competencia que por ahí el slug no está permitido y el balín sí, podemos agarrar un camino o agarrar otro camino. En definitiva, por ahí el mercado del PSP ha evolucionado mucho en los últimos años y estamos teniendo cosas que antes eran impensables, como estos desarrollos específicos para un proyectil o slugs específicos para ciertas velocidades, para ciertos tiros, y es una evolución. Convengamos que el tiro con aire comprimido y bueno, mismo el arma de fuego arrancó con caños sin estrías, tirando perdigones, munición esférica. De ahí se evolucionó en las armas de fuego al formato G1, que es un proyectil parecido a esto, con punta redonda. Después, obviamente, todo esto atado de la carrera armamentística, ¿no? No creo que nadie desarrolle esto tanto por hobby, sino por la carrera armamentística, salvo en el caso de RTI o FX ahora. Pero bueno, la balística, digamos, evolucionó de la punta redonda, que era menos eficiente, que presentaba mayor coeficiente de arrastre. Se evolucionó a la punta Spitzer, digamos, a la munición puntiaguda, y después se evolucionó ahora al bow tail. Ya tiene unos cuantos años, por supuesto, pero bueno, se sigue trabajando en esos campos y es interesante saber que en nuestro hobby, en el PSP, las empresas siguen apostando, siguen invirtiendo para atraer mercado, para atraer público, ya sea fabricantes de rifle o de proyectiles, para evolucionar esto, y pasamos de balines redonditos, de los BBs, pasamos a balines con esta pollera, con estabilización, pasamos a caños estriados. Ahora ha aparecido un juego el slug sigue evolucionando con bow tail y bueno, creo que esto va a seguir evolucionando y los rifles van a ir cambiando. Hoy las limitantes por ahí son la presión a la que el rifle puede disparar, por ahí el tamaño del cargador, que no nos permite poner un proyectil demasiado largo, como son las ojivas de los fusiles, de las armas de fuego, que son muy largas. Pero bueno, nada quita que en un futuro podamos ver ese tipo de cosas, armas donde podamos tener un proyectil ojival, por más que sea de bajo calibre y de bajo peso, pero con otro coeficiente balístico y que mejoren las cosas. Así que nada, es algo que está en evolución y bueno, está bueno, digamos, que para nosotros como usuarios, que las empresas inviertan y sigan evolucionando esto, ¿no? Tanto en rifles como en munición. Así que bueno, con eso cierro un poquito el tema también de las diferencias, de no volverse loco, que nos puede pasar que no podamos hacer andar los slugs tan bien como los balines. Para hacer andar un slug nos lleve mucho más trabajo. El balín, mal que mal, en cualquier rifle lo ponemos y anda. El slug no siempre es así, es más laborioso. Pero bueno, insisto, cuando nos vamos al long range, cuando nos vamos a los tiros largos, acá está la papa, acá está la posta. Sobre todo con condiciones adversas. No vamos a sacarle crédito, por ejemplo, al amigo Mauro, que hizo un video ahí con el RTI a 200 metros con un grupo espectacular, pero bueno, con buen clima, digamos que esto tiene, digamos, todas las de portarse bien y podemos, como lo dije la otra vez, estar palo a palo con cualquiera de los dos, según el tirador, el rifle, el seteo, pero lo que no hay dudas acá es que cuando el clima nos perjudica, el mayor coeficiente balístico es el que nos va a diferenciar del balín y sobre todo a la distancia. Esos tiros, 200 metros, es espectacular, 150, 100 metros. A la corta distancia da lo mismo, digamos, no vamos a tener mucha diferencia y por ahí sí es más fácil setear esto que esto. Entonces es entendible los usuarios que prefieren quedarse con el balín porque no hacen tiros largos, ponen el balín, ya encontraron la marca que le va bien, no tocan el rifle y anda siempre. Esto trae un poquito más de desafío y de dolores de cabeza. Así que, bueno, eso sería la parte esta digamos, el otro capítulo de esto, la otra cara de la moneda de esto del balín y el slug, que es cómo hacerlo andar en el rifle.
que bueno, no es fácil, digamos. Yo, parte de los grupos que hago con Slug, también tengo el sintonizador de armónico, buscar bien el seteo, etc. No es tan fácil, digamos. Pero bueno, vale la pena el desafío, por lo menos para el tiro que hago yo y la zona donde vivo.